Buenos días, estamos en una actividad más del ciclo de conferencias La democracia en Centroamérica, crisis y perspectivas, una actividad organizada por la sección de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios Generales en el marco del proyecto de Congreso de Humanidades. Y además participan en la organización la Asociación Costarricense de Filosofía, la Asociación Centroamericana de Filosofía y la Red Iberoamericana de Filosofía. Esta actividad cuenta con 20 conferencistas de Costa Rica, Panamá, República Dominicana y otros países. Y es un análisis de diferentes temáticas en torno a la democracia en la región y República Dominicana. Hoy contamos con la valiosa colaboración de Enoch Adames de la Universidad de Panamá con la conferencia La democracia en Panamá. Enoch Adames es profesor regular titular en el Departamento de Sociología de la Universidad de Panamá. Es magíster en sociología por la Universidad de Costa Rica, egresado del posgrado de estudios políticos de la Universidad de Panamá y de la licenciatura en sociología de la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como docente en universidades como la de Costa Rica, la Universidad Nacional de Costa Rica, y ha sido el coordinador de investigación en el Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá entre 1996 y 2003. Fue coordinador académico del programa Flaxo Panamá entre 2008 y 2016. Investigaciones que él realiza son sobre temas como reforma del Estado y sistemas políticos, políticas públicas, ciencia y tecnología, sociología del conocimiento, apropiación social y percepción social de la ciencia y la tecnología, autor de artículos en revistas nacionales e internacionales y coautor de libros a nivel nacional y regional. Algunos libros en que ha participado son El pensamiento crítico de Ricardo Soler, de Panamá, Nuevas miradas de los derechos de las niñas, de varios autores, de Flaxo, Los arreglos institucionales de la democracia, una introducción, de Flaxo, Panamá entre continuidad y el cambio en el momento político de América Latina, siglo XXI, Tormentas de la materia en Claxo, 100 años de la República, varios autores de la Universidad Centenario de la República. Ha sido investigador y consultor de organismos nacionales e internacionales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Claxo, Centro de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL, Coordinadora Regional de Investigaciones Económicos Sociales, CRIES, y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bueno, no sabía lo de la ciencia y la tecnología. Luego hablamos porque queremos montar con CEPAL de Chile un seminario sobre el tema del desarrollo. Entonces luego hablo con usted sobre ese asunto. Bueno, muchas gracias y le cedo la palabra para que inicie su conferencia. Gracias. Estoy intentando. Buenos días a todos. Bueno, ¿cómo iniciar esto, no? Primero agradecerles a la Universidad de Costa Rica, con la cual tengo una cariñosa y afectuosa, igualmente con la Universidad Nacional de Heredia. Viví durante cerca de 10 años en Costa Rica, trabajando en esas dos universidades. Tengo, bueno, lo que serían amigos históricos, tanto en la Universidad de Costa Rica como en la Universidad Nacional. Tengo una deuda enorme con la Academia Costarricense, y gran parte de lo que soy se lo debo justamente a esa relación, como académico, como profesional y por supuesto como habitante de un país que, que quiero mucho. Se me ha pedido hablar sobre la democracia en Panamá. Este es un concepto bastante genérico, en la medida en que la democracia es una construcción histórica y está condicionada o determinada por un conjunto de factores. En todo caso, trataré de intentar un poco articular esa premisa metodológica tan valiosa de Pierre Vilar, de que el acontecimiento en sus estudios tiene que estar relacionado con la dinámica de las estructuras. Por lo tanto, la institucionalidad panameña
de esto que llamamos democracia está absolutamente incidida por una serie de factores históricos, entre ellas, por supuesto, el transitismo y la condición de dependencia y de absoluta relación entre la condición ciudadana y la forma política que la representa. Bien, comienzo con una idea que a mí me entusiasma mucho, que es la de Spinoza, donde dice toda la idea de mar está en una gota de agua. Y de esa derivo una personal, que es toda idea de democracia está en la condición ciudadana. Por lo tanto, la condición ciudadana es clave importante para poder entender la naturaleza de la democracia y la forma mediante la cual se realiza el ciudadano. Esta concepción de la ciudadanía como soporte político de la democracia atraviesa el pensamiento político occidental y constituye un elemento fundacional de la convivencia en nuestras sociedades. Bueno, un poco la exposición será eh, caracterizar la modalidad de acumulación económica, la estructura socioocupacional de la plataforma transnacional neoliberal de servicios, el perfil de las clases sociales del transitismo, la polarización económica y social regional del país, una profunda desigualdad y polarización en distintos ámbitos, y los temas de la superestructura política. La base material y geográfica del transitismo es esto, ¿no? Esto es el canal de Panamá, antes del canal, el ferrocarril, antes del ferrocarril, el camino de cruces, y todo este proceso ha ido delineando, configurando una forma de relacionar el Istmo de Panamá y su zona de tránsito con los distintos centros de desarrollo o polos de poder a nivel de la geopolítica o de la geoeconomía internacional. Es el canal, pero también es su entorno, también son las dos provincias fundamentales donde se aloja el transitismo o el transitismo en su dimensión provincial, que es Colón y Panamá. El transitismo es un patrón de acumulación de capital, en tanto ordena una determinada matriz económica, es también una modalidad de Estado, es un determinado bloque de poder y es una cultura hegemónica que configura identidades y subjetividades acorde a los requerimientos de la propia acumulación y a su propia realización. Don Edon, perdón, ¿va a subir la presentación? La tengo, ¿no? Yo No, la tengo aquí. Yo tenía entendido que no está. no, ahorita no. Ujú. Me van a disculpar, pero pensaba que la tenía, no sé cómo haremos. A ver si Erika Igual, sí, igual, ábrela, debe tener el archivo abierto, va abajo donde está la carpeta verde de compartir. Lo que pasa es que creo que la frecuencia se cerró. Ujú. Trate de abrir nuevamente el PowerPoint y luego le da a compartir. Ujú. Perdón. Bueno, ya la tengo entonces. Ahora, En el Zoom, dele compartir. Ya está abriendo, sí, y ahora vuelve otra vez a mano derecha abajo. Perfecto. ¿ah? Vamos a ver. Dele clic. Ahí sí. Correcto. Perfecto. Muy bien. Bueno, después bueno, la idea fuerza de Spinoza, toda la idea de mar está en una gota de agua, y de ahí derivamos una idea fuerza que va a orientar nuestra posición, que esta idea de democracia está en la condición ciudadana. Bueno, la ciudadanía como un referente básico del Estado, pensando en O'Donnell, cuando plantea que la nación es el referente, la ciudadanía su fundamento, esta relación de poder que llamamos Estado, y sin duda los requerimientos institucionales que llamamos democracia nos requieren siempre a la ciudadanía. Fundamento importante de cualquier evaluación que se haga sobre la democracia como régimen político. La exposición, bueno, un poco el entendimiento de que la democracia panameña en su dimensión histórica concreta no puede ser entendida ni comprendida fuera del contexto histórico de lo que en su momento Alfredo Castellero llamó denominado transitismo. El transitismo define clases sociales, alguna modalidad de Estado, atraviesa toda la polarización económica y social del país y se vincula o expresa o articula una hegemonía simbólica como componente importante de una superestructura política nacional. Bueno, esta es la base material y gráfica del transitismo. Es el Canal de Panamá, que a su vez atraviesa dos provincias históricas del propio transitismo, que es la ciudad de Panamá y que es la provincia de Panamá y Colón, y constituye la matriz básica de la forma histórica mediante la cual se ha constituido la formación económica y social del país. El transitismo es un patrón de acumulación que define nuestra matriz, es una modalidad de Estado. Después explicaremos en qué medida esta matriz, en tanto patrón de acumulación, configura esta estructura de dominación que llamamos Estado. Al interior del Estado, el bloque
histórico de poder, que es la relación gramsciana entre una determinada articulación de infraestructura con superestructura, y en ella, sin duda, la cultura hegemónica, que configura identidades y subjetividades acordes a los requerimientos de la propia población. Por lo tanto, para entender la democracia en Panamá como concepto político, primero la historicidad, digamos, de una institucionalidad estatal, un régimen político determinado, un bloque de poder histórico que articula superestructura con infraestructura y en ella una hegemonía simbólica que define identidades, subjetividades y formas de relacionamiento de una ciudadanía precaria con la estructura de poder. Bien, la modernidad transitiva panameña es la producción de riqueza, acompañada sistemáticamente de la producción de riesgos, es decir, riesgos en términos de una ciudadanía incompleta y sus imposibilidades de representarse, de participación y de participar en la estructura de poder de la sociedad. Los problemas de conflicto que conlleva son tensiones permanentes entre Estado y sociedad civil, y estas tensiones expresan en gran medida un deterioro paulatino histórico entre el régimen democrático presidencialista a su propia naturaleza, ¿no? Bueno, se entiende por transitismo, se entiende por transitismo la articulación económico-social con predominancia comercial y financiera orientada a la exportación de bienes y servicios. Esta estructura sirve de apéndice dependiente a distintas épocas o diferentes polos económicos de dominación a nivel global y es, bueno, la plataforma transnacional de servicios. El transitismo no solamente es, como vamos explicando, una articulación económico-social, es una hiperespecialización comercial financiera, exportación de bienes y servicios y sirve históricamente a distintos polos geopolíticos en distintos momentos de la historia. Su articulación es una articulación que va paralela al desplazamiento de los polos económicos en la geopolítica internacional. Es decir, España, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, y lo que inicialmente es una ventaja comparativa en términos de la estratégica posición geográfica del país, posteriormente va a configurar una ventaja competitiva porque se va a profundizar de manera expansiva esta relación de comercio y servicios y su funcionalidad a las dinámicas internacionales de la acumulación. El concepto de plataforma transnacional de servicio es un concepto acuñado por el economista Javier Gorostiaga y es una feliz conceptualización para poder entender el tránsito entre las ventajas comparativas del transitismo a las ventajas competitivas en la articulación ahora financiera y comercial definida como plataforma transnacional de servicios. Bueno, la democracia presidencialista panameña es la articulación político-estatal mediante la cual la matriz de acumulación transitista ha enfrentado históricamente la exigencia de reproducción de relaciones comerciales y de servicios para satisfacer la incesante y estratégica circulación de mercancías que se alimentan. Hemos postulado de que hay una articulación entre economía y política, es decir, en la relación entre la matriz económica, la configuración de un Estado acorde a esa matriz y un régimen institucional político presidencialista que ha sido funcional y lubrica la forma de acumulación, pero a su vez establece esta hegemonía simbólica que constituye identidades y formas de representación o de satisfacción o de conformismo en relación a una estructura que lleva ya más de un siglo, ¿no? Es decir, 2 siglos, si uno piensa, o más, si uno piensa que el transitismo, de acuerdo a Castillero Calvo, bueno, se articula desde Camino de Cruces, ferrocarril, canal, etc. La estructura técnico-productiva del transitismo, bueno, en años recientes, como se puede ver, es esta gráfica que un poco ilustra la PEA, y en ella los indicadores de desocupación y desempleo abierto, ¿no? La población económicamente activa está según la última información del INEC, está por el 6.3% y la población desocupada o el desempleo abierto totaliza casi el 16%, si uno suma el 9,5% de desocupación más el 7,8% de desempleo abierto. Bueno, aquí tenemos lo que ha sido y lo que sigue siendo y lo que de alguna manera es la matriz, expresada en términos cuantitativos con valoraciones porcentuales en los últimos
15 años o 20 años. El sector terciario, que es predominante, y un sector primario muy disminuido, muy devaluado, y un sector secundario que básicamente en Panamá, es decir, lo que sería el sector productivo, industrial, pequeñas manufacturas, metalmecánica, alimentos. Básicamente estamos hablando de una industria vinculada básicamente a una locomotora importante de la economía como es la construcción, pero también a la transformación productiva de alimentos y bebidas, que es históricamente la primera forma y de alguna manera transversal desde el 48 hasta nuestros días de la pequeña, mediana industria productiva panameña. La población por ocupación en la encuesta de mercado laboral es esta. Se puede observar que en los trabajadores de los servicios y vendedores comerciales de mercado ocupan casi el 20% de la población. Igualmente los trabajadores no calificados de los servicios, la minería, construcción e industria. Esto nos pone sin duda en la dimensión, si se quiere, de la estructura económico-productiva insinúa las clases sociales en el país. Tenemos fundamentalmente las categorías técnico-ocupacionales de sectores empresariales y profesionales totalizan aproximadamente un 27.5%. Y las categorías de sectores asalariados, productivos y no productivos, un 72.5%. Esto significa que en la estructura técnico-ocupacional del transgentismo panameño, el 27.5% está en sectores empresariales y profesionales y el 72.5% en los sectores sociales y no productivos, es decir, 70 contra 30. Es decir, esto es una realidad que caracteriza justamente esta forma asimétrica, polarizada, mediante la cual se la estructura social panameña. Aquí tenemos una gráfica donde gobierno, empleados de cooperativas, patronos, etcétera, configuran elementos dominantes de la misma. Como se puede observar, la curva de arriba, básicamente la empresa privada con casi el 38% y el trabajadores por cuenta propia el 32.6%. Es decir, la cuenta propia, trabajadores informales, básicamente todo lo que es el mundo de la precariedad, de la llamada informalidad, de la ausencia de seguro social, de condiciones de vida precarias, escaso salario, constituye cerca, en esta gráfica, el 32%. No obstante, la última encuesta del INEC plantea de que la informalidad en Panamá está cerca del 50%. Por lo tanto, estamos hablando de una estructura económica muy precaria, con una fuerte concentración en sectores de comercio y servicios y una masa en una fuerte inestabilidad que llega al 50%. La distribución porcentual de los empleados por salario de vengados es esta. Cerca del 60% de los empleados por salario vengado están alrededor de los $800. Y hasta 1.000 tenemos cerca del 70%. Es decir, el 70% de los empleados por salario ganan menos, es decir, igual o menos de $1.000. Y un $800 está casi en el 70%. La actividad ocupacional vinculada a la educación, como puede observarse, los universitarios ocupan básicamente la intermediación financiera y la enseñanza, y organismos y órganos extraterritoriales, ONG. Es decir, esta es una orientación, es decir, la estructura educativa nuestra, el sistema educativo está básicamente para satisfacer necesidades en ese sentido funcional a la intermediación financiera, es decir, todo lo que es finanzas, comercio, etcétera, finanzas fundamentalmente, enseñanza y organismos internacionales. Educación secundaria alimenta otros ítems. Pero estamos hablando de una estructura, un sistema educativo fundamentalmente orientado a satisfacer las necesidades de un transgentismo que se caracteriza fundamentalmente por servicios y la exportación de servicios. La polarización social y regional de Panamá, según el INEC, es esta. El 86% de todo el PIB nacional se concentra en las dos provincias del transgentismo histórico. Es decir, si uno piensa el transgentismo desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, las dos provincias, tanto Panamá y Colón, concentran el 86.6%. Podríamos pensar que todavía podría ser el 82% o el 80%. Sin embargo, estamos hablando
de un importante componente del PIB que se concentra en la zona del transgentismo, Panamá y Colón. A su vez, las dos ciudades del transgentismo, tanto el distrito de San Miguelito como la ciudad de Panamá y Colón, concentran el 70, sí, las dos ciudades de Panamá, el 60%, el 74% de la población del país. Y la ciudad de Panamá y San Miguelito, el 45% de la población del país y concentran el 70% aproximado de todo el PIB nacional. Dicho de otra forma, aproximadamente el 80% del PIB nacional está concentrado en la zona de tránsito. A su vez, de ese PIB nacional, del 80%, el 20% aproximadamente está en la provincia de Colón. Y las dos ciudades, tanto Panamá y Colón, concentran aproximadamente el 60% de la población. A su vez, la ciudad de Panamá y San Miguelito concentran el 50%. Y ellas dos, a su vez, el 70% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, en producción de riqueza, si el PIB es un indicador que nos puede ilustrar la forma mediante la cual se genera riqueza y cómo se concentra, tanto las dos provincias como las dos ciudades no solamente concentran un alto porcentaje del PIB, sino a su vez concentran un alto porcentaje de la población. Es decir, casi el 60, el 50% de la población está concentrado en la zona de tránsito. Bueno, aquí un poco la importancia del Estado, categoría importante para poder entender al final el tema de la democracia panameña. Para los efectos de la exposición, como planteaba al inicio, el Estado está directamente vinculado, por supuesto, a una determinada forma histórica de construcción. El Estado nacional es un fenómeno de la modernidad y citando a Oscar Oslac, 36 estados creados en el siglo XIX, la gran mayoría correspondió a América Latina. En todo caso, el Estado es una relación de poder. Uno piensa en la definición de Weber, en el sentido que es una institucionalidad con un determinado componente burocrático administrativo, con un implante nacional territorial y con el monopolio legítimo de la violencia. Esta institucionalidad, que a su vez se reviste de una forma jurídico-política, cumple un elemento esencial en la mantención o función y reproducción de la propia organización social, que en este caso nos remite al tradicionalismo panameño, ¿no? Según Strasser, no se puede pensar la democracia sin dar cuenta del Estado, pero también no se puede dar cuenta de la democracia solo por el Estado o por la sociedad. Esto, en lo personal, considero que es importante. ¿Por qué? ¿Por qué considero importante? Porque la mayoría de las reflexiones que se hacen en torno a la democracia reducen la democracia a una mera institucionalidad, es decir, a su forma exterior mediante la cual ella se presenta. Es decir, las características del Ejecutivo con su burocracia interna, el Legislativo con su forma de representación que vincula un sistema de partidos y la forma mediante la cual se elige, y el órgano judicial como, bueno, el contrapeso teórico de los poderes tanto ejecutivo como legislativo. Sin embargo, debe quedar claro de que la democracia forma parte, digamos, de una estructura superior a ella, que es el Estado. Y esto nos permite plantearnos en el caso panameño qué tipo de democracia se necesita instalar para avanzar hacia un Estado de Derecho o qué tipo de Estado se requiere para progresar y consolidar procesos democráticos. El Estado, bueno, son instituciones, relaciones sociales, la mayoría de ellas sancionadas por un sistema legal de Estado que controla un territorio, tiene un implante territorial poblacional y que incluye tres dimensiones: burocracia, sistema legal y una identidad colectiva. Bien, entendiendo que la democracia no se puede entender sin el Estado y que el Estado, de alguna manera, se expresa a través de esta forma institucional que adquiere la dimensión de régimen político, podemos pensar entonces Bueno, don Anglo tuvo un inconveniente porque si fuera electricidad en la casa donde él está, en el interior, ¿sí? Y no se puede conectar por el teléfono. Igual le mando el enlace, y ahí mismo, igual es el mismo procedimiento, ya se lo mando. Pero si no hay electricidad, habrá internet. Pues no, porque lo hace por el teléfono. Sí, pero para eso se necesita que funcione el internet. Puede ser independiente del teléfono, creo. Ujú. Un segundito. No va a haber que editar igual ingresa al enlace y le va a aparecer casi que lo mismo. Cambia un poquito el formato, nada más. Ujú. Sí. Ujú. Bueno, vamos a esperar un momento. Lo único que no va a poder compartir pantalla. Sí, tal vez le cueste un poco, pero bueno, vamos a ver. Voy a entrar al teléfono para ver cómo.
Compartir pantalla. Don Álvaro, ¿usted tiene la presentación? ¿Perdón? Sí, yo tengo la presentación. Ok, ¿podría usted Yo la compartir la subo. presentación y que él... Sí, yo la subo, está bien. Ujú. Bien, bueno, un poco la necesaria síntesis. La tesis que orienta fundamentalmente la exposición es la necesaria problematización del concepto de democracia, un concepto como una categoría histórica, que está en relación a una matriz básica económica que llamamos transitismo y que se articula a una forma de poder estatal que históricamente es un proceso conflictivo de construcción, lo estatal nacional panameño, y que en relación a esta complejidad estatal nacional, conflictiva, históricamente sinuosa y problemática, se articula un régimen presidencialista histórico que sirve, es funcional, a los propósitos de la acumulación transitista. Esa es un poco la tesis central, ¿no? En términos conceptuales, importa entender el transitismo como una modalidad de acumulación económica fundada básicamente en comercio y servicios. No solamente eso, constituye una cultura y esa cultura define una hegemonía simbólica a lo largo de la historia. Esta hegemonía simbólica es también una construcción de identidades y de conformismos o sometimientos que se expresan a través de las formas de una representación. Sin embargo, no todo ha sido, digamos, alfombra roja a lo largo de la historia. Es decir, hay momentos de inflexión social y política muy importantes, muy conflictivas, y que forman parte de afirmaciones sustanciales de este proceso de construcción del Estado-Nación. El Estado entendido como una relación de poder. Dos, la democracia como una articulación institucional al Estado. En esa medida, el régimen presidencial forma parte de una estructura que es mayor que ella, que es el Estado, y es imposible, desde la perspectiva nuestra, poder entender el régimen político democrático sin entrar a la caracterización del Estado. Don Enoch, me avisa cuando cambio la diapositiva, porfa. Sí, estamos en la democracia procedimental, ¿no? Sí. Sí, vamos a ver. Estamos Ahí. Ujú, ok. no, la que sigue. A la anterior. No, 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 Ah, digamos, más adelante. Bueno, podemos quedarnos ahí a ver, esa es la positiva. ¿Qué problema del estaba. Estado? Después viene, entonces dice la democracia como orden político, después ahí pasamos a la conceptualización básica, digamos, hacia adelante, más adelante, la que sigue, aquí, correcto. Bien, bueno, hecha esta síntesis, importa entender, digamos, conceptualmente las dos maneras mediante las cuales abordamos la cuestión de la democracia sustantiva, que está articulada a valores emancipatorios y que de alguna manera construye, ya llegó la luz, construye esta presentación un poco accidentada. Seguimos aquí. La democracia procedimental o la distinción entre democracia sustantiva y democracia procedimental. La sustantiva está básicamente articulada por los valores emancipatorios y de alguna manera conecta con la concepción liberal, digamos, de la democracia, que tiene que ver con libertad, tiene que ver con igualdad y sin duda una representación importante de la ciudadanía en la forma de decisión del propio sistema político. La democracia procedimental es la forma institucional que asume la democracia. Esto, de alguna manera, implica que hay formas de gobierno institucionales que traducen de distinta manera los valores sustantivos de la democracia. Por lo tanto, estaríamos postulando que no toda institucionalidad, desde el punto de vista procedimental, sirve a la democracia sustantiva. Y esta relación entre los valores emancipatorios y la institucionalidad creo que es la tensión básica para poder entender las formas históricas mediante la cual asume la institucionalidad y, de alguna manera, entender a su vez que esta institucionalidad está mediada, por supuesto, por la construcción histórica del Estado. Es decir, la relación de poder va a condicionar en gran medida la relación entre los valores emancipatorios de la democracia, que son nominales, si se quiere, y la concepción procedimental mediante la cual se articula una determinada institucionalidad. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque para Centroamérica, de alguna manera, la distinción entre el Estado costarricense y el Estado salvadoreño o el Estado guatemalteco o el Estado panameño están articulados a una determinada forma de emergencia de ese poder como relación de dominación. Eduardo Torres de alguna manera planteaba que la relación entre la forma mediante la cual se resuelve la cuestión agraria
va a definir o define una determinada participación, sistema político, colaboración, competencia entre los productores. Es el caso costarricense, que se domina clásicamente de acuerdo a la Convención de Barrington-Moore como la vía norteamericana o vía Farmer. El caso salvadoreño, que sería el caso inglés de proletarización, asume una forma de relación de poder distinta a la costarricense, y la guatemalteca, que sería una especie de vía Juncker, donde la hacienda tradicional se transforma internamente de manera violenta y proletariza, pasa la servidumbre a la proletarización bajo una forma autoritaria y despótica de relación. Por lo tanto, los temas de la democracia en Centroamérica, tanto en Costa Rica como en Guatemala o como en El Salvador, si uno lo piensa de la perspectiva histórica en relación a la manera como se configuró el Estado Nacional, sin duda es importante un acercamiento al Estado, a la estructura de poder y a las relaciones entre las clases para poder distinguir la mediante la cual se articula esta forma presidencial o institucional de gobierno. En el caso panameño es claro de que el transgenismo configura un Estado muy importante, un Estado particular, y la democracia panameña está incidida por la naturaleza del Estado que se configura el poder que ella supone, y sin duda, el tema básico, la relación de dominación que implican distintas formas de poder estatal. Sigamos. Sigamos para ir más rápido y tener la siguiente. Bien, vuelvo a Strasser otra vez, ¿no? No hay régimen político sin Estado, sino régimen de Estado y en el Estado. Desde esta perspectiva, la democracia sería un tipo de régimen político, concretamente un régimen de gobierno de Estado. El Estado se nos presenta por lo menos como conceptual y analíticamente más extenso que el de régimen, y en ella la democracia como estructurada por un orden estatal social mayor que el suyo. Vuelvo al punto, es decir, cuando hablamos de la democracia en Panamá, si el análisis se queda en la mera dimensión institucional, será la dimensión meramente descriptiva, mediante la cual se articula el formato clásico de los tres órdenes que actúan en armonía y en mutua colaboración. Es la visión eminentemente nominal y absolutamente estática, que no da cuenta de las relaciones de poder que atraviesan esta forma institucional o la expresión institucional de la democracia panameña, que tiene un apellido: régimen presidencialista democrático. El régimen presidencialista democrático es una condición histórica y hay una segunda fase del mismo que es producto de la invasión. Es decir, la invasión crea un post-régimen presidencialista que no es continuidad y mera solución de problemas que vienen del régimen presidencialista oligárquico antes del régimen militar, sino de que es una forma nueva mediante la cual el presidencialismo panameño asume las nuevas tareas de un transitismo que se complejiza y, por supuesto, de alguna manera desarrolla nuevas formas de relación económica en el país. Digamos, bueno, el régimen como categoría, ¿no? El régimen se reconoce su papel de mediación o vínculo entre Estado y sociedad, tiene un estatuto distinto y por lo tanto se constituye en un dispositivo que regula la relación entre el poder concentrado y la sociedad civil. Bueno, el régimen lo configura un conjunto de pautas que establecen la forma mediante la cual se tiene acceso al gobierno, define a su vez el perfil de los actores que están habilitados para establecer ese conjunto de recursos institucionales y establece las prácticas o competencias para obtenerlo. Esta es la clásica definición de O'Donnell del régimen político. El régimen político son pautas que definen la forma de acceso al gobierno. O'Donnell identifica tres momentos: el momento del Estado, con una definición muy weberiana; segundo, el régimen político, que define pautas mediante la cual se tiene acceso al gobierno; y el gobierno, que a su vez establece un conjunto de requisitos mediante la cual se establece la modalidad mediante la cual la administración política del régimen adquiere una dimensión efectiva y de intervención en la sociedad. Digamos, por lo tanto, la forma de gobierno o régimen político condiciona un conjunto de procesos políticos y explicita la condición ciudadana acorde a la estructura de la institucionalidad que le sirve de poder. Bien, pasemos a la siguiente. El argumento de Preborsky, que las instituciones interesan. Podemos saltarnos eso. Y aquí vemos un poco las condiciones de posibilidad de democracia acorde a lo que plantea Strasser. Strasser plantea de que las condiciones de posibilidad están dadas por esta relación, digamos, virtuosa entre democracia sustantiva, justicia, libertad e igualdad, modelo de acumulación, la estructura socioproductiva, y la democracia procedimental, que de alguna manera traduce los intereses de la ciudadanía, filtra o de alguna manera procesa los intereses del modelo de acumulación
y realiza, en términos de ciudadanía, justicia, libertad e igualdad. Por lo tanto, estamos hablando de las condiciones de posibilidad, la calidad de vida de la sociedad y sus formas de inclusión socioeconómica y política son muy importantes. La condición de posibilidad sería justamente esto, ¿no? La siguiente, que sería la ruptura que sea entre la democracia sustantiva y la democracia procedimental y la relación, digamos, degradante que supone el modelo de acumulación y la democracia procedimental. Es decir, una relación meramente instrumental de la democracia como institucionalidad al servicio del modelo de acumulación. Es decir, los elementos de justicia, libertad e igualdad que le dan contenido y le dan afirmación a la ciudadanía desaparecen. Bien, pasemos entonces, sigamos. Bueno, el régimen presidencialista como forma de gobierno, como mediación política de Estado, es la expresión de un modelo de acumulación acorde a la naturaleza transitista de la economía. La gran debilidad del Estado panameño y del sistema de relaciones sociales que lo desarrolla son las instituciones y con él todo el orden político-jurídico que la armazón superestructural encierra. Sigamos. Hipótesis en desarrollo. En Panamá, la profunda desigualdad económico-social refuerza y potencia la crisis institucional del sistema político y el contenido del debate constitucional y político tiene que centrar un eje analítico en la fuerte asociación que existe entre desigualdad, instituciones de gobierno y desempeño político. Pasemos esa a la siguiente. Bien, sigamos. Aquí. Bien, hasta ahora, ¿qué tenemos? Hasta ahora tenemos una hipótesis de trabajo que desarrolla concepciones o conceptos entre la relación entre Estado, democracia como régimen político institucional y acumulación. Es decir, el transitismo panameño no solamente estructura un Estado determinado acorde a las propias características de la acumulación transitista, sino de que define históricamente un régimen político y un bloque de poder. El bloque de poder entendió grancheramente la relación entre infraestructura y superestructura como relación histórica, es decir, una matriz que a su vez construye una forma cultural y política funcional a su propia reproducción. Este proceso históricamente está marcado por grandes tensiones. Solamente en el siglo pasado hubo una transición en el régimen presidencialista entre dos gobiernos. Todo lo que ha sido la historia política del país ha sido una historia de fraudes electorales y golpes de Estado o intervenciones militares. Por lo tanto, tenemos una institucionalidad mediatizada por las sucesivas intervenciones militares de los Estados Unidos. El 89 es sin duda un elemento importante de ruptura y de articulación de una nueva forma política que es el presidencialismo neoliberal que sustituye al régimen, digamos, militar desarrollista, que a su vez este sustituye el régimen oligárquico presidencialista a lo largo del siglo pasado. Esta relación es una relación que ha marcado históricamente la manera mediante la cual se entiende el Estado, se entiende el conflicto, se entiende la identidad y, por supuesto, se entienden de alguna manera las formas, digamos, de superar y de tener alternativas a este conflicto, ¿no? Sigamos. En esta dialéctica de fraudes, golpes e intervenciones se distribuyen en los 4 periodos identificables como momentos constitutivos que constituyen las diferentes formas institucionales de la operación política en Panamá. De las intervenciones solicitadas hay 4 y la de facto hay otras 4, ¿no? Este es un país permanentemente intervenido. Y si no, las solicitadas que también son muy importantes. Este año se cumplen 100 años de la huelga inclinaria de 1925, que es una huelga inclinaria protagonizada por lo que queda, digamos, en gran medida del cierre, digamos, del canal que es el 14, esa clase obrera que se constituye en procesos de proletarización fuera del ámbito de la República y que constituye la primera clase obrera importante, al cierre de la obra del canal, gran parte de ella vuelve a sus países, otra se queda en la ciudad de Panamá y otra va al interior. Pero de alguna manera se redefine una nueva identidad en términos de artesanos, en términos de distintos sectores que ya no son proletarios propiamente, pero que de alguna manera constituyen una fuerza de trabajo que habita las casas de alquiler, fueron parte, digamos, de una forma de ingreso importante de la burguesía comercial oligárquica de principios del siglo. El aumento de los alquileres como un elemento importante de una tasa de retorno, digamos, que formaba parte, digamos, de esta voraz forma mediante la cual la oligarquía nuestra entiende la forma de apropiación de riqueza, generó una huelga inclinaria muy importante. La huelga inclinaria, a su vez, desemboca en una intervención norteamericana pedida por el gobierno de la época.
Esta es una de las otras formas mediante la cual la oligarquía panameña históricamente ha manejado los conflictos y ha descansado en gran medida en esta relación de subordinación y de coloniaje que tenía y que tiene con respecto a la presencia norteamericana en el territorio. Este es un elemento muy importante porque nos va a permitir entender la que sigue, la relación entre Estado y democracia en Panamá. Los momentos son 4 inflexiones importantes que merecen ser problematizadas a lo largo de nuestra posición sobre la relación que hay entre Estado, régimen político democrático, bloque de poder y, sin duda, la base material que organiza y le da sustento a esa triple relación entre Estado, régimen político y conflictos o contradicciones. Protoestado oligárquico liberal restringido que va del 3 al 32. Es decir, en el momento que se produce nuestra separación de Colombia en 1903, no tenemos un Estado. Ni al día siguiente, ni al año siguiente, ni a los 5 años siguientes, ni a los 10 años. Es decir, toda la estructura de poder es básicamente la estructura de poder heredada de nuestra relación con Colombia. Es decir, todo el poder colombiano es el que funciona de alguna manera como poder dominante y coerción y, por supuesto, disciplinamiento en el conjunto del territorio. No hay poder estatal porque en ese periodo no se cumplen 3 elementos básicos teóricos del Estado. No hay monopolio de la coerción, de la violencia. Esta la comparte con los Marines de la recién creada zona del canal. No hay integración territorial porque está fracturado el territorio con la presencia colonial. Y no hay soberanía fiscal porque no hay capacidad del Estado para poder entender un dominio total de la fiscalidad a lo largo de su territorio. Los abogados panameños son muy dados a hablar del Estado que emerge, digamos, en el 3, en una visión nominal de Estado. Y claro, es decir, esta concepción nominal de Estado piensa la realidad, piensa el concepto de Estado realizado desde la propia palabra, es decir, no existe tal. En el 32 sale de la Constitución el elemento que permitía la injerencia norteamericana en el territorio, un artículo constitucional que legitimaba la intervención norteamericana. Podríamos decir de que ahí comienza a producirse, digamos, la morfología, digamos, institucional y política jurídica del Estado panameño. De ahí podemos hablar entonces de un Estado oligárquico liberal ampliado, que transcurre hasta el 78 y ampliado, porque la Constitución del 46 introduce elementos muy importantes de derechos sociales que le permiten a los sectores medios y pequeña burguesía tener una mayor participación en el conjunto de la estructura de poder del Estado panameño. Por lo tanto, no tenemos Estado hasta el 32, tenemos una estructura de poder que se va realizando a lo largo del tiempo, la propia integración territorial que realiza los dos gobiernos consecutivos, los 12 años de Belisario Porras, y por supuesto, ya al 32 sale de la Constitución el artículo que permitía la presencia, la injerencia norteamericana en el país. Posteriormente, el Estado oligárquico del 78 es una crisis de dominación oligárquica muy importante. El modelo oligárquico llega a su fase terminal. No hay posibilidades de restauración de relaciones al interior de ese dominio oligárquico caracterizado por concentrador y excluyente, y emerge un golpe militar. El golpe militar dura lo que la cronología nuestra de cerca de 20 años, ¿no? 20 años donde de alguna manera habría que pensar que hay distintos momentos, es decir, el Estado militar desarrollista tiene distintos momentos en su proceso de realización. Y hablamos de Estado militar desarrollista porque la burocracia militar y política, es decir, la pequeña burguesía como burocracia militar y la pequeña burguesía intelectual, profesional panameña, es la que en gran medida orienta el proceso, con una importante alianza con sectores populares y fracciones de la oligarquía panameña. Sin embargo, estamos hablando de un Estado militar desarrollista porque este Estado desarrolla el Estado panameño en la configuración de la integración territorial. El Estado Nacional aparece como el gran horizonte de conflictos y de luchas sociales y es la orientación básica, digamos, del bloque militar civil que organiza un conjunto de instituciones
realiza un conjunto de importantes aportes a la identidad nacional, en la cultura, en la música, en la poesía, y de alguna manera integra a sectores sociales a través de formas verticales y orgánicas de vinculación a la estructura de poder para realizar en el 77 los tratados Torrijos-Cartes. Ya después viene un proceso de degradación que no vamos a explicar ahora, pero que de alguna manera implican conflictos y pactos que van de alguna manera van afirmando importantes sectores en la sociedad panameña desde el punto de vista organizativo y político, pero también van degradando en igual proporción la estructura militar, ahora sí, eminentemente coercitiva, que se degrada y que termina con la invasión del 89. Y luego comienza es el Estado democrático liberal que tenemos hasta hoy. Observen que el tema de la democracia aquí aparece articulada básicamente a la cuestión del Estado. De acuerdo a lo que hemos expuesto, es imposible desde la perspectiva en esta relación de ruptura y continuidad entender la democracia panameña si no entendemos los distintos momentos mediante la cual se va constituyendo o se va construyendo de manera sinuosa, problemática y no siempre feliz el Estado Nacional Panameño. Ricaurte Soler, de alguna manera, en Nación en Oligarquía, cuando plantea esta articulación entre la nación como el todos y la oligarquía como el poder restringido de un sector económico, el nosotros como nación y la oligarquía plantea que en este proceso histórico de afirmación estatal nacional, lo que él llama lo nacional popular, hay tres figuras importantes. Belisario Porras, Arnulfo Arias y Torrijos. Es una forma de entender, sin duda, un proceso que nunca ha sido lineal, que ha sido conflictivo, pero en el caso de Ricaurte valora el papel que en los distintos momentos ha jugado la pequeña burguesía en este proceso de construcción estatal nacional. Belisario Porras representa básicamente la alianza, él como pequeño burgués rural, alianza entre el sector de la pequeña burguesía azuerense y sectores de la oligarquía comercial panameña. Y es la primera fase de este protestado oligárquico liberal que comienza a definir y a construir la base fundamental del Estado. Es instituciones, caminos de penetración, es decir, la integración territorial que es, y la institucionalidad que va construyendo Belisario Porras, y que es un momento, según Ricaurte Soler, de la afirmación nacional popular, ¿no? Pero Porras no construye un Estado, es decir, construye los cimientos del Estado nacional, que tiene características, sin duda, de concentración y exclusión muy importantes. En el Estado oligárquico liberal ampliado, por supuesto que está Arnulfo Arias como un momento importante de inflexión, ¿no? Es decir, en el 32 y tanto, ¿no? Hacia adelante. Y en el 41, es decir, 32 está el hermano, que es Armando Arias, pero Arnulfo está en el 41, 40-41, y es un momento muy importante en este proceso. 78 es ya la degradación del modelo oligárquico y el gobierno militar. Y el Estado militar desarrollista con su forma política institucional de representación o de cooptación en el proceso, digamos, de afirmación territorial y de conquista o de recuperación del territorio y del canal de Panamá. Y el Estado democrático liberal, que es la forma presidencialista que tenemos hoy. Sigamos. Bueno, terminaría con las cuestiones teóricas y políticas finales, donde dice problematización. Siguiente. Dice qué tipo de Estado se requiere. Sigamos la que viene, aquí. Bueno, este sería quizás un poco el corolario final que ya habíamos esbozado casi al inicio, ¿no? Con respecto a cómo pensar la democracia panameña en relación a la problemática estatal nacional, la pregunta es qué tipo de Estado se requiere para progresar y consolidar el proceso democrático. Es decir, lo que tenemos ahora es un régimen presidencialista con una fuerte concentración de recursos y una fuerte centralidad en decisión. Esta es la modalidad del régimen presidencialista y, por supuesto, lo que expresa es una relación de poder. La relación de poder que surge por invasión con una modalidad de Estado. Lo que estoy planteando es que el régimen presidencialista panameño no puede ser analizado al margen del Estado en la forma mediante la cual se constituye post-invasión. Y lo segundo es qué tipo de democracia se necesita para instalar y avanzar en un Estado de derecho.
Es decir, aquí nos planteamos la perspectiva de que la democracia, como un espacio importante de representación y de participación, está en la capacidad desde la ciudadanía, desde las necesidades de ampliación de sus fundamentos ciudadanos en términos de derechos, tanto económicos, sociales como culturales y simbólicos, incidir en una modificación del Estado en tanto ampliación de garantías fundamentales a su interior. Desde esa perspectiva, la democracia está siempre y por principio englobada por un orden estatal social mayor que el suyo. Lo que significa, en la perspectiva de Strasser, que es la que yo asumo, que es imposible dar cuenta de la cuestión democrática en Panamá si no entramos a debatir la cuestión estatal nacional. Y la cuestión estatal nacional condiciona y de alguna manera determina, si se quiere, las formas institucionales mediante la cual se produce esta relación de poder mediada por instituciones que asumen la forma de un régimen político, y este régimen político es el régimen político presidencialista, y ese régimen presidencialista tiene determinadas características que son absolutamente consecuentes con la modalidad de Estado como relación de poder. Sigamos. ¿Qué implicaciones analíticas tiene al hacer la distinción entre Estado como lo específicamente político de dominación y el régimen político como componente institucional? Esta es una línea, digamos, de debate analítico-política. Es decir, cuán importante desde el punto de vista del análisis de la democracia panameña o la democracia en general en sus expresiones institucionales como régimen político es esta analítica y necesaria distinción entre el Estado como lo específicamente político de la dominación y el régimen político como componente institucional. Aquí estoy implicando una definición de O'Donnell, que entiende al Estado como el componente específicamente político de la dominación. Lo político desde el ámbito estatal, por supuesto de que está la distinción que siempre se hace entre la política y lo político. No vamos a entrar en ese debate ahora, pero existe, por supuesto, un ámbito de la política, lo político a nivel de la sociedad. No obstante, el elemento articulador fundamental, digamos, el núcleo básico o el núcleo duro, digamos, del poder, está en el ámbito del Estado y en ellas la expresión política básica de la dominación como monopolio de la coerción. Y por último, el ciudadano como sujeto de democracia, ¿en qué espacio debe hacer valer sus derechos jurídicos políticos y los ampliados? La experiencia nuestra, sin duda, a propósito de la lucha minera, está en esa gran capacidad que tienen los distintos sujetos en sus diversas identidades para poder ocupar el espacio social, comunitario, laboral y social en una lucha muy importante. La coyuntura de la lucha de la minera mostró varias cosas, ¿no? Mostró la incapacidad del régimen político, presidencialismo panameño, el gobierno con un bloque de poder muy básico, burocracias políticas partidarias y empresariales, estructuran una propuesta minera absolutamente antidemocrática, antinacional, antiestatal. Y esto es lo que de alguna manera genera esa gran tensión que se produce entre los distintos sectores de la sociedad civil, el mundo ecológico, el mundo laboral, el mundo de las comunidades, todos de alguna manera en una articulación diversa de intereses que sobrepasan la capacidad que tiene el régimen político para poder domesticar o poder imponer o para poder socializar una propuesta que era atentatoria no solamente con la integridad del propio Estado, sino con la propia integridad del territorio. La defensa de la naturaleza aparece como un elemento importante. Y la naturaleza y el medio ambiente adquieren una dimensión política que está tematizada y modulada de distintas formas. El mundo del trabajo la tematiza de una forma, el mundo de las comunidades de otra forma, las juventudes de una forma distinta, pero todos aquellos en sus diferentes formas y entidades, ocupando espacios muy distintos y variados, enfrentan a un régimen político que tiene una absoluta incapacidad para poder imponer, para poder socializar una propuesta que de alguna manera entregaba el país o a la minera en un enclave que reeditaba lo que hace décadas atrás era el enclave Zona del Canal. ¿El ciudadano dónde debe expresarse? A través de los partidos políticos. Los partidos políticos en Panamá son básicamente burocracias. Si uno piensa en la definición de Bobbio de que el partido político es una mediación entre el Estado y la sociedad, es decir, esa mediación institucional política que de alguna manera articula y procesa demandas, las agrega y las conecta con las posibilidades
y orientaciones de la política pública, lo que tenemos en Panamá es simplemente una incapacidad de un sistema político de poder pensar que la mediación política burocrática del partido político tiene alguna capacidad para traducir de manera importante los diversos intereses de la sociedad civil en su gran complejidad. Tenemos sin duda aquí un gran problema. El gran problema es que se nos impone una forma institucional de representación, que es el sistema político de partidos. No hay otra forma de poder entenderlo, dado el código electoral. Sin duda de que hay la alternativa de las candidaturas independientes, pero todo el sistema está organizado para establecer la centralidad del régimen de partidos políticos y de la burocracia que de alguna manera alimenta la corrupción y los privilegios que de alguna manera forman parte de esta estructura. Y por otra parte, por supuesto, el tema del régimen presidencialista. Analizar en Panamá el sistema de partidos políticos como sistema de representación no puede hacerse como el régimen presidencialista de gobierno no puede hacerse al margen de la estructura estatal nacional. ¿Esto complica y hace difícil el análisis? No, yo creo que nos permite analíticamente entender que todo comienza en el Estado y todo termina en el Estado. De que el tema de los partidos políticos no puede ser analizado en Panamá al margen del régimen presidencialista. Todos son partidos políticos configurados desde el Estado, desde el poder. Y este régimen presidencialista, a su vez, es la expresión de una forma de relación de poder que tiene al Estado como el elemento básico de la estructura. Por lo tanto, la política panameña, en tanto régimen político, régimen de Estado, forma parte de una estructura que es mayor que ella. Y a su vez, la práctica política de la representación está mediada por un sistema perverso de procesamiento de intereses y de anulación de los legítimos intereses de la sociedad panameña. La tesis central, entonces, nuestra es esta, ¿no? La relación complicada entre Estado, régimen presidencialista como régimen de gobierno, como régimen de Estado, sistema de participación fundado en una articulación de un sistema de partidos burocratizados y un ciudadano devaluado social y culturalmente por una matriz económica que lo tiene básicamente en la exclusión. 50% de informalidad y una estructura técnico-ocupacional donde el 70% es asalariada y a su vez tiene una estructura, digamos, de ingresos sumamente precaria, donde el 70% no llega ni siquiera a $1.000, en una sociedad que se considera una de las más caras de América Latina. Entonces, un ciudadano devaluado, sin capacidad de realizarse como tal, un régimen político presidencialista que articula una forma de cooptación a través del sistema de partidos burocratizados, y todo esto a su vez articulado a un Estado que, como relación de poder y como estructura de dominación, define en gran medida una forma de ordenamiento y de coerción y de institucionalidad básica. Buenos días, buenos días, buenos días. Luis Ángel Camacho Naranjo. Perdón. Mucho gusto, Luis. El licenciado Sergio Torres Obando del Departamento de Bienes Inmuebles y Servicios Urbanos de la Municipalidad de Montes de Oca. Perdón. Ya terminé. Ya con esto ¿Terminó? creo que Bueno, sí. perfecto. Me dejas de compartir pantalla. Bueno, muchas gracias, don Enoch, por su presentación. Bueno, vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas y comentarios. Tenemos uno, ya le indico. Voy a tratar de entrar por la computadora, ¿sí? Bueno, está bien. Ujú. Rápidamente, sí. Sí, ujú. Vamos a darle un tiempito. Unos segundos nada más. Sí, ujú. Bueno, si hay preguntas o comentarios, pueden hacerlas. Sí, don Luis. Sí, sí, pueden hacerlo en vivo, dándole la palabra, o la pueden escribir en el chat del Zoom, o pueden hacerlo a los que están en transmisión por Facebook en vivo, pueden hacerlo en el Facebook de la Escuela de Estudios Generales. Bueno, ya estoy tratando de entrar. Ahí está, correcto. Sí, bueno, previo tenemos un comentario de Mario Alberto Ramírez y dice lo siguiente: si solamente consideramos las intervenciones militares, estaremos dejando por fuera las múltiples intervenciones
cotidianas del hegemón. Bueno, ese sería un comentario. Y Luis Camacho tiene una pregunta también, o un comentario. Me toca a mí ahora. Sí. Ujú. Ya, ok. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación muy interesante, muy completa. Quisiera manifestar un asunto que no tiene que ver propiamente con la conferencia, pero aprovecho que se ha hablado de Panamá y que somos costarricenses. Y lo que quisiera señalar es que cuando el presidente actual de los Estados Unidos amenazó en enero con invadir Panamá, desgraciadamente el gobierno de nuestro país no manifestó su oposición clara o su rechazo claro a semejante agresión, y sino más bien habló de resolución de un conflicto como si hubiera habido algún conflicto entre Panamá y Estados Unidos, cuando lo que está ocurriendo es una agresión nueva. Nada más eso es lo que quería decir, pero ahora tengo una pregunta. Me costó un poco entender el adjetivo que venía acompañando a la huelga de 1925. Después de un rato largo, caí en la cuenta que era algo así como que tiene que ver con los inquilinos. Y bueno, el asunto es si estoy correcto en que esa huelga tuvo que ver con inquilinato o con el pago de alquileres. Y me queda la pregunta, ¿por qué y cómo intervino los Estados Unidos en ese asunto? Sí, bueno, la huelga general del 25 que cumple un centenario este año, es, a juicio de nuestro, un momento fundante de la lucha de clase en el país. Es decir, el 25 es la expresión más organizada, más fundamentada, más sistemática de un enfrentamiento que podríamos llamar de clase, por la forma que asume de una oligarquía comercial y de cazatenientes, como la definía Ricardo de Soler. Es decir, el cazateniente es el comerciante que busca en el arrendamiento de casas un ingreso extraordinario o complementario. En el momento, es decir, con la presencia de la Fuerza de Trabajo para la Construcción del Canal, que es migrante básicamente del Caribe, se crea toda una infraestructura de casas de alquiler para alojar a esta fuerza laboral que se vincula a la construcción del canal. Terminado el canal en el 14, esta fuerza laboral queda desmovilizada y mucha de ella que queda en Panamá sigue ocupando las casas. Entonces, el cazateniente es una versión degradada, digamos, de la oligarquía comercial panameña. Y ya venía durante años atrás aumento de los alquileres justamente para esta población laboral que queda en las ciudades de Panamá posterior a la construcción del canal, 10 años después, prácticamente. El 14 termina la construcción, el 25 es la huelga, y los incrementos de los alquileres van generando, por supuesto, una gran contradicción y una gran inconformidad. La huelga inquilinaria es el no pago, por supuesto, y una movilización masiva, no solamente de quienes están vinculados al arriendo, sino que concita el interés y la solidaridad de otros sectores laborales, sectores medios, fundamentalmente intelectuales. Esto sobrepasa la capacidad que tiene esa estructura de poder, que todavía no es estatal propiamente, pero que es una estructura de poder que tiene elementos de coerción muy importantes, pero que a su vez tiene una gran imposibilidad. Como no es estatal propiamente, no tiene capacidad para hegemonizar y generar una cultura, digamos, de diálogo y de compromiso. Actúa represivamente de manera inmediata. Y ante la incapacidad de poder domesticar, digamos, o de aplacar la huelga, pide la invasión, es decir, pide la intervención. El presidente de la época es Rodolfo Schiari, que es el padre del que posteriormente rompe relaciones en el 9 de enero, bueno, Lino Schiari, Roberto Schiari, y el papá es el que, junto con el canciller de la época, que es Horacio Alfaro, pide la intervención. Lo paradójico de todo esto es, bueno, que el hijo posteriormente rompe relaciones, el padre es el que invita a la intervención, y Horacio Alfaro, que es uno de los fundadores de la Cámara de Comercio en Panamá, una cámara eminentemente pro-norteamericana y que ha estado vinculada a distintos momentos a la invasión, es decir, pidiendo invasiones en distintos momentos, es un descendiente del Alfaro caudillo liberal ecuatoriano,
Entonces, bueno, tenemos claro de que no siempre los genes libertarios o liberales del caudillo ecuatoriano no se transmiten. Y este descendiente es un descendiente, por supuesto, que niega a su progenie, bueno, a su, si este ha sido parte del problema, ¿no? Ahora, traje a cuenta el tema de la huelga inquilinaria porque es uno de los elementos fundantes de una forma de lucha y de conflicto y movilización histórica. Gran parte de la historia social posterior no puede ser entendida sin la lucha inquilinaria. Es decir, con lo que la lucha inquilinaria muestra y de alguna manera ejemplifica y enseña a los distintos actores sociales posteriores. Es como el 9 de enero. El 9 de enero, nada se puede entender antes del 9 de enero y, y nada se puede entender posterior al 9 de enero. Es el 9 de enero es una del 64, es una inflexión importante en la historia política social del país. Lo que viene después no puede ser entendido sin el 9 de enero. Igualmente con la lucha inquilinaria del 25, lo que viene después en términos de luchas sociales no pueden ser entendidos sin esa inflexión muy importante de lucha obrera social. Y son las tres formas mediante la cual el proceso social panameño se ha expresado: la cuestión nacional, la cuestión social, la cuestión democrática. Con el tema de que la cuestión social y la cuestión democrática siempre quedaron subsumidos en la cuestión nacional. Es decir, lo social desembocaba irremediablemente en lo nacional y lo democrático igualmente en el tema nacional. Es decir, el tema nacional fue el tema que organizó y de alguna manera articuló luchas sociales y luchas democráticas en el país. Pero el eje social, el eje democrático y el eje nacional son los tres ejes mediante los cuales articulan identidades y formas de lucha diversas a lo largo de nuestra historia en esos cuatro momentos que de alguna manera hemos venido planteando de la construcción del Estado Nacional. Es decir, el protestado panameño, es decir, una propuesta importante de construcción estatal a través de distintos momentos, el Estado ampliado, oligárquico, el Estado desarrollista en su fase básicamente torrejista que va del 7-2 al 7-7. Lo que viene después es una degradación ya militar coercitiva, represiva, y el Estado neoliberal que surge post invasión, ¿no? Que se reviste de una forma de régimen presidencialista tremendamente concentrado en recursos. Y Molino es eso. Cuando Molino dice que si él tiene que ser dictador, lo va a hacer en términos del conjunto de propuestas de ley y de reformas institucionales, especialmente la caja, como ya se efectuó, y ahora viene el asunto de la minera. Lo que está expresando es simplemente la forma autoritaria y generalmente concentradora del régimen presidencialista en recursos y en decisiones. Pero esa forma concentrada del régimen en términos de la acción política, que es la administración política del régimen, tiene al Estado como el referente, es decir, un Estado cuyos elementos constitutivos son tremendamente elementos de poder y dominación sumamente verticales. No hay un Estado de Derecho, ¿no? Gracias. Álvaro, que no se oye Álvaro con... Don Álvaro, está silenciado. Sí, perdón, bueno, hay dos intervenciones más, pero como ya llevamos hora y media, yo tenía unas preguntas también, pero las voy a dejar de lado y voy a leer los dos comentarios, ¿verdad? Sí, pero bueno, el mío iba por el lado de la ciudadanía, ¿verdad? Y demás, pero luego lo comentamos. Bueno, Giselle Marín plantea esto, desde el ámbito geopolítico. En el caso de la amenaza de tomar el canal de Panamá por parte de Estados Unidos y la pregunta sería, ¿con cuánto apoyo internacional cuenta Panamá para defender la soberanía? En esa misma línea o algo parecido está la de Mario Alberto Ramírez y dice, la doble condición geopolítica panameña que hace que las condiciones internacionales sean fundamentales. Uno, la frontera sur hegemón, ser la punta de la península mesoamericana hasta el Atrato, la frontera sur hegemón. Y dos, la región transitista del hegemón entre sus dos costas. Dentro de este contexto hay que colocar esas múltiples intervenciones y apetitos de dominio directo con el cual el presidente Trump ha hecho claramente manifiestos. Construcción del Estado Nacional, articulación socioeconómica y particulares culturales y políticas están mediadas
por lo anterior. Bueno, y no puedo dejar de pensar en una cosa. ¿Cuál es la salida para Panamá? Digamos, por lo que usted dice, parece que es muy poca salida, ¿verdad? Pero Oh, si hay alguna forma de mediar en esa eh, situación. sí, aquí hay un problema que es la No propia se oye. aquí hay un problema que es la propia naturaleza del bloque de poder dominante. Sí, hay que, cuando Torrijos articula toda la acción tendiente al rescate, digamos, territorial y la soberanía, la hace a partir de una fuerte articulación de unidad nacional, donde hace concesiones fundamentales al movimiento popular. Es decir, las concesiones son Código del Trabajo, la generación de formas participativas de decisión en términos de toma de decisiones a nivel comunitario. Hay una fuerte, importante dotación presupuestaria en función de generar bases de apoyo, organizativas, calidad de vida, etc. La clave es la articulación entre el bloque de poder militar civil, pequeña burguesía militar, pequeña burguesía clase media civil, profesionales, que es la que comanda, digamos, en ese momento el proceso de recuperación y lo que tenemos hoy. Lo que tenemos hoy es un bloque de poder oligárquico empresarial, es decir, que por su naturaleza tiene una absoluta imposibilidad de articular a la unidad nacional. De ahí viene el concepto de democracia silenciosa que expuso en días pasados el canciller Hacha en este país. Es decir, este bloque empresarial oligárquico que restaura, digamos, la invasión, tiene una limitación muy importante. Ella no puede articular una unidad nacional cuando ha enfrentado al movimiento popular a través de decisiones absolutamente impopulares. En ello está, por supuesto, el tema de la calle social. Entonces tenemos un bloque que actúa en función a lógica capital con grandes imposibilidades políticas, discursivas e ideológicas para poder articular esa unidad nacional. Lo segundo es la estrategia. Lo de la diplomacia silenciosa es justamente la forma mediante la cual se viene transitando en esta relación con Trump. Es una diplomacia de concesiones. Es el concepto que decía un cónsul en activo en el Perú, panameño, que dice, hay que hacer concesiones para seguir caminando. Esa es la idea que tiene este bloque empresarial, que es heredera, por supuesto, de toda una tradición de entreguismo en el país. Y el ceder es a nada cambio, porque se cedió con respecto al tema de los migrantes. Era una pretensión que, no, primero China, ¿no? Después de la reunión con, con Rubio, que se sale y lo primero que hace Molino es decir, se rompe con el contrato de la ruta de la seda. Después viene el asunto de los migrantes, de crear prácticamente una base militar, un campo de concentración con presencia militar en el Darién. Y se ha seguido cediendo en varios aspectos. La diplomacia silenciosa es una diplomacia de espalda a la sociedad panameña, de espalda a los sectores populares de este país, que son los que están implicados, por supuesto, en cualquier entrega, digamos, perversa que se podía hacer con respecto a la toma del Canal de Panamá. Y lo último, lo más peligroso es que Molino ha dicho que él no va a caminar con amigos, que este no es, lo que significa que él no va a usar los espacios multilaterales de la cual dispone el Estado panameño para hacer una defensa de la soberanía y de la propiedad del recurso canal. Es decir, no va a utilizarlos. Está en circunstancias en que el Estado panameño forma parte de distintos espacios multilaterales. En este momento el Estado panameño forma parte del Consejo de Seguridad y últimamente votó de manera complaciente con una propuesta norteamericana, especialmente con el tema de Ucrania, ¿no? Entonces, claro, una política de concesiones de esta naturaleza conlleva a que el arrogante hegemón, como lo dice el colega, va a seguir pidiendo. Si tienes una mentalidad colonial, el dominante te va a tratar peor que una colonia. Y este es el problema que tenemos en este país. Entonces, claro, tenemos un Estado post-invasión totalmente articulado a los intereses privados y el capital. La invasión lo que restaura es el poder oligárquico conservador que perdió en el golpe militar del 68.
Con esto no quiero decir de que la burocracia militar y los sectores medios progresistas ocuparon todo el espacio de los 20 años. Fue la primera parte, donde se crea una institucionalidad torrijista que de alguna manera servía al desarrollismo y a la modernización del Estado panameño, pero con un sector comercial, económico, articulado a una orientación, digamos, burocrática de sectores medios fundamentalmente. Pero lo que hace y por supuesto el movimiento popular igualmente orgánicamente cooptado, ¿no? De eso habrá que decirlo siempre. Pero lo que hace la invasión es restaurar el poder oligárquico, y lo que tenemos hoy es la culminación de un proceso que viene desarrollándose a lo largo de los distintos gobiernos. El gobierno de Dara, que es abiertamente empresarial, el gobierno de Pere Valladares, que privatiza y desmonta toda la institucionalidad torrijista del estado de bienestar y de las empresas estatales. Después el gobierno de Mireya, que es absolutamente entreguista y pro-norteamericano, tan así que a Posada Carriles, un terrorista consumado y declarado, lo indulta junto con él y otros terroristas para que salgan del país, Posada Carriles. Después viene el hijo del militar, Martín, que es otro gobierno neoliberal donde se privatizan cuentas individuales en la Caja de Seguro Social, y los dos gobiernos de Martinelli y de Varela, que son, bueno, el desastre en la corrupción y en el manejo absolutamente patrimonial, ¿no? De pensar al Estado como una hacienda, ¿no? Y este gobierno es ya la culminación de un proceso de degradación y de toma total del capital de las cámaras, de la condición político-administrativa del gobierno. Entonces, lo que tenemos es un proceso donde la democracia panameña tendrá que ser repensada no como un concepto abstracto liberal, sino como una institucionalidad que tiene que ser redefinida en el marco de un debate sobre el Estado, sobre la forma presidencial como régimen y, por supuesto, las formas de participación, donde lo que domina hoy es, como hemos dicho en la exposición, el sistema de partidos políticos, que es un sistema dominado por burocracias que viven, son estructuras de poder y no tanto estructuras de políticos partidarios. Este es el gran problema. Entonces, eh, tenemos, por supuesto, desde la academia una gran preocupación de lo que puede venir. El tono autoritario y matonesco de Molino es preocupante, porque si hay una concesión que va a hacer, la va a hacer sobre el cierre de la academia y las universidades, y una persecución feroz a los sindicatos de este país. Eso ténganlo por seguro. Y es lo que vamos a pedir, por supuesto, de solidaridad hacia adelante, porque la academia va a ser cerrada, la Universidad de Panamá va a ser cerrada seguramente, y las universidades públicas van a ser arremetidas, como ya hay toda una línea de definición del gobierno de Molino con respecto a la academia, ¿no? Y estos sectores empresariales más bien estarían a favor de la intervención. La, 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 la pregunta es, ¿cuántos del gabinete panameño tienen doble pasaporte? Ese es el punto. La mayoría del bloque, que son empresarios y funcionales a las cámaras, tienen pasaporte norteamericano. Entonces, eso es muy usual en este país, donde figuras prominentes de la política tienen doble pasaporte, ¿no? Debiera ser, por supuesto, parte de una denuncia, pero no hay una consideración jurídica, constitucional, excepto, por supuesto, la que no puede servirle a un Estado extranjero, pero de hecho burla este principio, ¿no? Correcto. Bueno, yo creo que ha tocado todos los temas y todos los comentarios y las preguntas, y debemos cerrar esta presentación. Nada más informarle que en el Facebook de la Escuela de Estudios Generales han habido 108 visualizaciones, y varios me gustan, entonces tiene una buena difusión. Y nada más quiero, por último, recordar que la siguiente conferencia la va a impartir Juan Gabriel Alfaro de la Universidad de Costa Rica, titulada Educación, Valores y Libertad, Pilares Falseados del Sistema Democrático Centroamericano. Esta conferencia será el 9 de abril, igualmente a las 10 de la mañana, hora de Costa Rica, podemos decir, hora de Centroamérica, ¿verdad? En 11 de Panamá. Entonces quedan cordialmente invitados, y de nuevo agradecerle
a don Adames su participación y su interesante conferencia y este análisis que nos ha hecho de la estructura del poder. Yo extraño mucho lo del don. Enoch, sí, Y lo del don es muy costarricense. Acá en Panamá se ha impuesto el manoseo de los títulos, ¿no? Entonces, doctor tal, doctora tal, magíster tal. En Costa Rica el don sustituye todo aquello y es una forma muy igualitaria y muy respetuosa de tratamiento en la academia. Eso yo lo extraño enormemente. Sí. sí, bueno, a mí se me salió, pero bueno, sí está bien, sí, no me di cuenta. Pero bueno, sí, muchas gracias y muchas gracias a todos los que han participado en el Zoom, en el Facebook, y las redes sociales en las que... Y pido disculpas por lo accidentado que fue con este asunto de la luz y todo aquello. No hay problema, fue muy poco realmente. Ujú, sí. Bueno, gracias a ti por haber suplido el asunto de las diapositivas. Un asunto, estás autorizado para distribuirlas si deseas, Sí, ¿no? ujú, sí, Lo único es que pásala a PDF, ¿no? Las transformas en PDF y sí, la distribuyes, ¿no? en NF sin modificación. Ujú, Sí, correcto. Así la pasa a PDF y la así que puedes. la gente puede editar. Ujú, Correcto, así es. sí, ujú, está bien, Bueno, perfecto. un placer.